yo creo que el profe Seirulo lo plantea en su concepto teórico de la socioafectividad, que muchas veces la gente de repente ve el fútbol de afuera y no comprende esa química que es mágica, que ocurre dentro del juego, que usted tiene un jugador que es muy bien dotado técnicamente, que está físicamente bien, que puede cumplir con tanta tarea, pero ahí de repente el complemento de ese central no es ese, sino es el otro que le va a facilitar todo ese desarrollo de funcionamiento. Usted lo hablaba muy bien cuando hacía el análisis de Real Madrid en uno de sus videos de por qué Coro jugaba al lado de Vinicio, o por qué Valverde jugaba al lado del otro extremo, o por qué Benzema era mucho más fácil la cercanía de Benzema con tal jugador, porque estaba hablando de esas generaciones de socioafectividad muy positiva que se daban y era un funcionamiento tan positivo que era en lo químico, en eso que tú hablas como telepático, pero también en lo táctico, y todo funciona de esa manera, de manera increíble, pues que uno se queda sorprendido. Sí, es decía, qué suerte tienen estos niños ahora porque tienen entrenadores. Cuando yo jugaba en el Sporting de Gijón, yo no tuve un entrenador titulado hasta los 18 años. Claro. O sea, yo hasta los 18 años no tuve un entrenador titular. No tuve un entrenador titular. ¿Qué ocurre? Yo les decía a ellos, ahora los niños que juegan al fútbol tienen entrenadores con el nivel 3 a patadas. Todos tienen entrenadores con nivel 3 a patadas. ¿Por qué? Porque ya todas las federaciones, en todos los países han apostado por la formación de los entrenadores. Entonces hay muchos más. Con lo cual los clubs ya tienen profesores para poder enseñar, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Yo les decía a ellos, yo os he escuchado muchas veces a los entrenadores jóvenes es un alineador, es un alineador, porque habéis ido a verle entrenar y no montaba entrenamientos muy sofisticados. Entonces yo digo, ahora imaginaros lo que sería una mezcla entre vosotros y ese entrenador. Porque ¿de qué sirve que vosotros hagáis muy bien todos los entrenamientos, que montéis muy bien un microciclo, que el plan de partido tenga un sentido común de la leche? Vale, perfecto. Pero llega el momento donde en una planilla tengo que poner la alineación y destrozo todo. Porque he estado montando un partido para que el juego fuera de una manera determinada, que he colocado a los jugadores menos oportunos para realizar ese tipo de fútbol ese día. Claro. Ya lo he destrozado. Entonces, vosotros tenéis que mentalizaros de que tenéis que mejorar en eso que es el estratega del fútbol, que la estrategia del fútbol no es lo que entendemos por balón parado. De hecho, agarramos un libro, un diccionario, y miramos a ver qué es lo que pone estrategia, y la estrategia es una palabra que viene del ámbito militar. Claro. Viene del ámbito militar. Y un estratega era Napoleón de la parte. O sea, Napoleón Bonaparte, perdón. O era, bueno, pues los grandes generales, no sé si me explico. ¿Y qué era un gran general? Alguien que evidentemente conocía muy bien su tropa, también conocía a la tropa contraria, sabía dónde se iba a dar la batalla, sabía toda la orografía que había y no sé qué más, y el plan de partido, que era el montaje de esa batalla, lo hacía no solamente para ganar la batalla, sino para no perder guerreros, para perder el mínimo número de guerreros, porque él era el protector de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, es que vosotros tenéis que trabajar mucho en la parte del estratega. Y el estratega es el que compone la alineación, el que asocia en los sectores a los jugadores que se pueden equilibrar, de tal manera que de esa química que se da en esa mezcla, ¿de acuerdo?, salga algo que el rival no pueda con ello, que no pueda con ello. Entonces, esa parte, para mí, desde mi punto de vista, es vital. A esa parte, ¿cómo llegamos?
Si no hacemos fútbol, vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Cómo llegamos? Claro, Es claro. imposible. ¿Por qué? Porque para llegar a esa parte, tú tienes que conocer muy bien a tus jugadores. ¿Y cómo los conoces si todo lo que haces es pequeñito enlatado? Como yo digo, enlatado, en latas de conserva. No, Claro. es que tú al jugador, cuando terminas de conocerlo, es cuando lo sueltas a jugar. Es cuando ves cosas que hasta ese momento no habías visto. Claro. Porque en esas tareas, el jugador hace lo que tú le estás diciendo. No, Hace algo que tú le has exigido, pero claro, claro. no como el juego del fútbol. En el juego del fútbol va a hacer lo que tú le has dicho, pero va a tener que solventar también las cosas que tú no le has dicho, pero que aparecen dentro del juego, con lo cual vas a conocer las capacidades de tu juego. Yo en la Academia de Puerto Cabello, Claro. Jorge, le decía a los entrenadores, ahí los niños entrenaban 3 veces al día. Entrenaban a las 5 de la mañana, entrenaban a las 12 de la mañana y entrenaban a las 4 de la tarde más o menos. Hacían un primer entrenamiento a las 5 de la mañana de técnica de media hora antes de ir al colegio. Cuando regresaban esto lo sabe René, por ejemplo, por tu amigo René que estuvo allí. Cuando regresaban del colegio hacían media hora de trabajos físicos adaptados a la edad del niño, a lo que necesitaban, sobre todo creando una educación física de base para que luego, si llegaban a ser profesionales, pues que el entrenador físico tuviera una base con la que trabajar con esos jugadores, ¿de acuerdo? Y luego llegaba el entrenamiento del equipo. Pero ¿qué ocurre? Que además de eso, esos niños tenían la suerte de que vivían en una casa que tenía 7 campos de fútbol por jardín. Entonces, esos niños, cada rato que tenían libre y no estaban estudiando o no estaban entrenando, estaban jugando a la pelota. Entonces me llegaban los entrenadores, los que eran monitores, y me decían, profe, es que están los niños ahí abajo jugando, se van a cansar, se van a mancar. Digo yo, como se os ocurra decirles algo para que dejen de jugar, déjalo jugar. Os mato, os mato, en broma, pero os mato. Digo, y yo les decía, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Mira, subir ahí donde las habitaciones, poneros detrás de ahí donde las esquinas, que no os vean, y dedicaros a conocer a vuestros jugadores. Que vais a ver a uno que no se atrevía a regatear y coño, pero mira ese, se hizo un caño. Vais a ver a otro que no se atrevía a disparar y mira, coño, se está disparando. Veis a otro que no sale de atrás, no se incorpora nunca y mira cómo corre, pero ¿qué está pasando? Claro. No tienen miedo a fallar. Y eso pasa en todos los niveles, formativo, profesional, porque muchas veces he conversado con entrenadores, sobre todo en el aspecto formativo, que hacen mucho trabajo analítico, rueda de pase, circuito de pase, y juega muy poco el niño. Y cuando el niño juega, dicen, epa, pero mira a Pedrito, mira a José, mira, yo no sabía que hacía esto. Y empieza el niño como a mostrar otro tipo de juego que el mismo entrenador se negó a verlo por estar realizando trabajo muy fragmentado, analítico, y no se permitió el juego como un elemento de aprendizaje. Claro. Tú vas teniendo más datos del niño, con lo cual al niño le vas haciendo crecer porque le invitas, oye, Pepito, pero si yo te he visto cómo te vas en ataque, cuando no estás conmigo, no sé qué más. Escúchame, no te me vayas todo el rato de ataque, pero cuando tú veas que irte de ataque supone bien para el equipo, para tus compañeros y que le puedes hacer daño al rival, vete para arriba, hijo. Ya le voy a decir yo al compañero que agarre tu sitio, que equilibre bien, que no sé qué más. No te preocupes, pero es que eso es necesario para que el equipo dé un paso más, que seamos más ganadores todavía, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no descubres esas cosas en tu niño, mira, Jorge, el primer entrenador que tuvo Iniesta en el Barcelona, Iniesta llega después de ser alevín de último año, llega al Barcelona para empezar como infantil, es decir, 12 años para 13. Llega al Barcelona, lo ficha el Barcelona, y el Barcelona, todos los entrenamientos en la Masía terminan con fútbol. Todos los entrenamientos terminan con fútbol. Bueno, pues hace poco, aquí en España, creo que es en Netflix, me parece, han sacado una especie de película documental sobre la vida de Iniesta. Está muy bonito. Está muy bonito. Entonces entrevistan al entrenador. Y dice el entrenador, el que lo entrenó cuando era infantil, dice, yo y todos mis compañeros
mis compañeros y yo, estábamos deseando que llegara la última parte del entrenamiento para ver todos los días la caja de sorpresas que era Iniesta. Porque era una Claro, caja claro. de sorpresas. Estábamos deseando que llegara ese momento, porque además, claro, lo veíamos tan pequeñito, tal, pensábamos que no tenía piernas, o sea, al ser pequeñito decíamos, este no se va a marchar de rivales, se marchaba porque era muy potente, porque era muy rápido, porque encima cognitivamente era más ágil que Claro, los claro. demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, Iniesta empezó jugando en una posición más retrasada y poco a poco, al descubrir a Iniesta en esos partidillos del lunes, del martes, del miércoles, fueron adelantándole la posición y sobre todo liberándole. Claro, claro. Bueno, empezó a hacer goles, empezó a tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo lo descubrieron? No digo para ficharlo, que lo ficharon antes, sino el Claro. entrenador, cómo fue descubriendo la caja de sorpresas que llevaba Iniesta dentro de sí mismo, a través de verle jugar, pero no esperando al sábado, porque Claro, además claro. hay otra cosa, esperas al sábado, imagínate un equipo de niños que tienes 22 niños, juegan, aquí en España juegan 7, porque juegan a fútbol 7, y están jugando 20 o 25 minutos cada tiempo. Eso al niño le pasa en nada, le pasa en nada. Pues Claro, claro. hay niños que este sábado han jugado 5 minutos. Hay niños que el siguiente sábado vuelven a jugar otros 5 minutos. Hay niños Claro, claro. que al siguiente sábado juegan 10 minutos. ¿Cuándo juegan al fútbol, Jorge? ¿Cuándo Claro. juegan? Pues ya que Mister, tengo el problema de que el fin de semana la tarta tengo que repartirla entre muchos, pues lo que voy a hacer es hacer fútbol todos los días. Tengo que hacer fútbol. No estoy diciendo con esto que el entrenamiento sea un partido de fútbol. Estoy claro, diciendo que claro. tiene que haber una parte para el fútbol. Además, Bueno, que yo, esa parte, y ahora termino con esto, Jorge, esa parte para el fútbol, además, es algo muy importante para el entrenador también, no solamente porque el entrenador aprende desde ahí y conoce a sus jugadores, sino porque tú en las partes anteriores del entrenamiento has tenido que claro, estar claro. corrigiendo al jugador, has tenido que estar corrigiendo al jugador, y a un jugador, sea un niño o sea un profesional, cuando lo corriges detrás de los demás, muchos se sienten mal. Muchos Claro, claro, se claro. sienten mal y se equivocan, evidentemente, porque tú lo corriges por bien de él, pero sienten de esa manera. Ese partido que va después de la corrección hace que el niño olvide la mala leche que posiblemente tenga con el entrenador. Claro, Porque claro. va a llegar un momento que el niño piense, la tiene tomada conmigo, la tiene tomada conmigo. Sí, sí. Claro, claro. El fútbol, terminar con fútbol es como una goma de borrar que te sirve para quitar los tachones. No sé si Claro, me claro. explico. Mister, yo estoy haciendo esta propuesta aquí, bueno, se lo hice la Asociación de Fútbol acá del Estado Lara y la hago a nivel nacional, no sé a nivel internacional cómo se podrá hacer, pero como es formativo, ellos juegan de repente fútbol 7, hacen 2 tiempos de 20 minutos o 15 minutos. Yo le estoy haciendo una propuesta de que jueguen un tiempo más de 15 minutos, o sea, que hagan los 2 tiempos de 20 más uno de 15 para que jueguen los de menos minutos. Entonces, por ese tipo de dificultad que está pasando, porque yo digo que jueguen 15 minutos más, no hay ningún problema, y juegan tanto el equipo A como el equipo B, porque ahí se le da esa característica formativa. Te puedo dar una idea. Los 4 años que estuve en el Atlético de Madrid de director, tuve la suerte de viajar por todo el mundo, Jorge. En los países donde, por ejemplo, el fútbol está primer deporte, muy amparado, grandes posibilidades, te hablo, Inglaterra, España, Alemania, son países que las personas que están trabajando dentro de esos países piensan que todo lo hacemos bien. Y eso no está mal, pensar que todo lo haces bien, porque tienes que tener autoestima y tienes que tener fe en lo que estás haciendo, pero tienes que tener siempre una puerta abierta para cosas que realmente no estás haciendo bien, salgan de ti para afuera, o sea, despedirlas, y que a través de esa misma puerta, cosas que están fuera
puedan entrar para enriquecerte, para hacerte mejor. Claro, para eso tienes que ser humilde. Si no eres humilde, claro, no hay manera, ¿verdad? Entonces, fíjate que yo, esos viajes que he tenido con el Atlético de Madrid, como antes te decía, he ido por Asia, he ido por África, he ido por todo el mundo, por todo el mundo. Fíjate, llego a Israel, Jorge, llego a Israel. Nosotros teníamos un convenio de colaboración con el Hapoel Beerseba de Israel, un equipo que en los últimos 8 años más o menos se está metiendo siempre en la Copa de la UEFA. Ahora se estuvo eliminando con el Villarreal, hace unos años con el Barcelona. Claro. Bueno, porque tú sabes que Israel no juega en la Copa de África. Israel, a pesar de ser un país africano o asiático, está jugando en Europa. Juega en competiciones europeas, ¿verdad? Bueno, pues el Hapoel Beerseba jugaba esta competición. Tenía un convenio con nosotros y yo cada 2 o 3 meses me pegaba un viaje hasta Israel. Entonces iba allí pues a ver cómo estaba yendo todo en el primer equipo y también en el fútbol base. ¿Qué ocurre? Yo en el fútbol base allí disfrutaba un montón, pero sobre todo por esto que te voy a decir. Llego la primera vez que viajé y me llevan a ver la competición de los alevines. Era fútbol 7. Era fútbol 7. ¿Cómo hacían ahí el fútbol 7? Bueno, pues igual que nosotros aquí en España. A ver si me lo ves aquí, te voy a poner un campito de fútbol. Esto es el campo, ¿verdad? Claro. Y lo que hacemos aquí en España es que ponemos una portería de fútbol 7 aquí, otra portería de fútbol 7 en el otro lado, otra portería de fútbol 7 aquí, otra portería de fútbol 7, y son 2 campos de fútbol 7. ¿Te das cuenta? No, a lo ancho, ¿verdad? Claro, ¿Me has seguido? ¿Me copias? Sí, sí. Perfecto, bien. Te copio. ¿Qué ocurre? Aquí en España no dejan tener más de 18 niños en cada equipo de alevines. No dejan tener más de 18 niños. Yo para mí 18, para una competición donde juegan 7, son demasiados. Son demasiados. Claro. Son demasiados. Yo en el Sporting, por ejemplo, no permitía tener más de 14. No permitía tener más de 14. Y tenían que jugar los 14. Ahora, ¿qué ocurre? Israel. En ese campo estaba jugando aquí, por ejemplo, Hapoel de Beerseba contra... Es que no sé qué equipo decirte. Contra Jerusalén. Contra Jerusalén, ahí de Israel. Contra Jerusalén, ¿verdad? O sea, en este campo estaban jugando los dos los alevines. ¿Qué ocurre? Como tenían 10, creo que eran 18, y tenían un tope de 18. Eran 7 jugando contra 7. Con lo cual, hasta 18 quedaban 11. ¿Verdad? Quedaban 11. Bien, ¿qué ocurre? En este otro campo se jugaba el mismo partido que aquí. Es decir, había muy pocos suplentes, porque de los 11 que quedaban, había 7 que estaban jugando contra otros 7 del mismo equipo. Claro. Del mismo equipo. O sea, había un partido dividido en 2 partidos, para que me entiendas, Jorge. Sí, claro. Entonces, como eran 7 y 7, 14, hasta 18, quedaban 4 suplentes nada más. Los tenían aquí en el banquillo. Los entrenadores estaban aquí afuera, pendientes de los 2 partidos. El primer entrenador estaba a lo mejor más pendiente de este, el segundo entrenador de este. ¿Qué ocurre? Resultado final. ¿Cuál era el resultado final? De un campo, el del otro, un sumatorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que los entrenadores, si en este campo de aquí su equipo estaba siendo muy superior y en el otro campo su equipo estaba siendo inferior, cambiaban jugadores, equilibraban, perdían un poco de potencial aquí, pero lo justo, ¿vale? Y aumentaban el potencial aquí, porque al final tenían que sumar los 2 resultados de los 2 partidos. Claro. ¿Qué es lo que ocurría? Jugaban todos los niños, Jorge. No, y qué importante eso. Bueno, era una fiesta. En la grada, todos los padres estaban felices. Con lo cual había un ambiente favorecedor para que los niños estuvieran muy bien. Porque cuando juegan 7 en el campo nada más y hay 11 en el banquillo, hay 11 padres que están tocando las narices. Claro. Que están fastidiando. O callaos.
o callaos, con lo cual la fiesta del fútbol para los niños no existe. Y luego otra cosa, los entrenadores. Es que al entrenador, esa situación de estar manejando 2 partidos a la vez, era favorecer sus instintos. Claro. Era tremendo. Claro. O sea, a mí me encantó. A mí eso me encantó. Yo mañana... Le voy a tomar esa idea, mister, para plantearla aquí, claro, con su nombre aquí como una propuesta metodológica también en el fútbol base porque muchas veces, profe, disculpe que lo interrumpa, porque muchas veces pasa lo otro, que se está jugando en un campo, por ejemplo, fútbol 7, el otro campo está vacío y hay 9 niños sin jugar. Claro. Entonces, ahí donde yo digo, bueno, ¿cuál es la didáctica del juego? ¿Qué le estamos sacando provecho de nosotros a esos 8 o 7 jugadores que están quedándose jugar y cuántos minutos juegan en un domingo o un sábado que el niño espera toda la semana para ese juego? Bueno. Mira, antes me decías que cuando estábamos hablando de meter en los entrenamientos el fútbol, ¿no? A 20 minutos o media hora, lo que sea. Claro. ¿Vale? Meter el fútbol, y tú me decías, pero no solamente en formación o en fútbol base, sino también en el fútbol profesional, ¿no? Es que claro. Es que es así. Pero es que tú fíjate que, por ejemplo, yo la única diferencia que veo muy notoria entre el fútbol formativo y el fútbol profesional es que el futbolista profesional, el que no juega, evidentemente está enfadado, está mal a gusto, pero tiene algo que el niño, el joven, no tiene, y es que el futbolista profesional puede estar enojado con el entrenador, pero está cobrando incluso por no jugar. Claro. Pero es que el niño, el único cobro que tiene es poder jugar. Claro. El único cobro que tiene es poder jugar. Entonces, ¿cómo puede ser que un niño que entrena 4 días a la semana, claro, llega el día de la fiesta, llega el día de exponerse ante los padres, ante el entrenador, ante el fútbol, ¿no? Y no puede jugar. Claro, y no puede jugar. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que, coime, que tengan que competir es importante porque también les hace salir de su área de confort, de no sé qué más. Pero yo creo, estoy seguro de que no es para nada bueno que haya niños que estén una semana, otra semana, otra semana, otra semana. Hay que buscar mecanismos para que esos niños de alguna manera puedan participar. Claro. Puedan participar. Que yo muchas veces digo que también en los clubs, yo creo que los entrenadores y los que dirigen a los entrenadores tenemos que ser consecuentes, ¿no? Y decir, aquellos niños que a lo mejor no están para estar con este grupo de niños porque no tienen el nivel, pues no los pongas ahí. Si tú a ese niño claro. te cuesta en una hoja, en un encerado, si te cuesta ponerlo ya, imagínate lo que va a costarte sacarlo al campo. Claro. Si te cuesta ponerlo en una hoja, te cuesta mucho más sacarlo al campo. Sí. Entonces, lo que es importante es que tú al niño lo pongas en el contexto donde mejor se pueda desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla una persona si no es feliz? No se puede desarrollar. Y el niño lo que quiere es jugar. Por eso es muy importante, yo digo que hay una alineación que hacemos un día al año, que es cuando creamos una plantilla, y luego está la alineación que montamos cada semana. Cada semana yo puedo esa alineación romperla de cara a la semana que viene, ¿vale? Y puedo cambiarla. Pero la que hice el primer día para todo un año, esa ya no la puedo cambiar. Tengo que hacerme responsable de lo que puse en esa alineación. No, así es. Mister, hay algo que es importante que usted también lo ha planteado y yo se lo he tomado mucho, porque hay un concepto de que el entrenador un paradigma, ¿no? que lo va teniendo, que es formador solo en el fútbol base, y usted lo ha dicho en muchas charlas, que formador es para todos los niveles. El ser formador es para todos los niveles, no solamente en fútbol base, sino también en profesional, porque uno no deja de ser formador en ningún momento. No, porque al final, además yo soy de los que digo, tú, por ejemplo, tú lo puedes decir en primera persona, mister, porque
Tú eres entrenador y eres formador a la vez. Y no solamente porque en los equipos donde estás profesionales sigues formando a los jugadores, sino porque cuando tienes momentos donde no estás con el fútbol profesional, estás trabajando con la formación. ¿Vale? Entonces, ¿a ti te perjudica en algo, además de ser un gran estratega, un gran entrenador, ser un gran formador? ¿Te perjudica en algo? Para nada, para nada. Lo que te hace es que eres mejor entrenador, que eres mejor entrenador. Entonces, ahora yo voy a hablar de lo que es un formador. ¿Qué es un formador? Pues un entrenador es alguien que saca rendimiento de lo que tiene en sus manos. De lo que tiene en sus manos, a través de la operativa estratégica de cómo monto un modelo de juego, cómo elijo un sistema, variantes, no sé qué más, ¿vale? Eso es un entrenador, sacar rendimiento. Un formador es un artesano. Es un artesano. ¿Qué ocurre? Que el artesano, hay artesanos que trabajan con barro blando, con barro blando que amasan y le dan forma y hacen vasijas, hacen platos, hacen vasos, ¿verdad? Hacen ollas, hacen lo que tengan que hacer con barro blando. Pero hay artesanos que trabajan con barro duro, es decir, barro que no se puede amasar y que agarran un cuchillo y empiezan como a darle forma a ese trozo de barro. Pero es más, hay artesanos que son capaces de trabajar con una roca. Y esa roca ya no, con un cuchillo no le dan forma. Claro. No le dan forma. Tienen que ir con un cortafríos y con un martillo, dándole forma. Y hacen una estatua, hacen lo que quieran hacer. Hacen lo que quieran hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Fútbol. Pues el formador, que no deja de ser entrenador, el entrenador que no deja de ser formador, si está trabajando con niños, esos niños son barro blando. Si está trabajando con jóvenes que ya están cerca de ser adultos, está trabajando con barro duro. Y si está trabajando como tú en profesionales, esos son rocas. Pero no dejas de ser un artesano. Porque a ti te dejan un jugador, y una de las capacidades que tiene que tener el entrenador profesional es dar valor a ese jugador. Hay que darle valor. ¿Y cómo le doy valor si yo no sigo formándole? Porque en algo siempre lo puedo seguir formando. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Coño, ¿no lo vemos en nosotros mismos? Yo tengo 57 años y tengo un hambre tremendo. Y cuando una persona tiene hambre, ¿por qué es? Porque tiene el estómago vacío. Si lo tienes vacío es que no tienes nada dentro. Entonces, yo tengo hambre. ¿Por qué? Porque hay todavía mucho fútbol que meter aquí dentro. Hay mucho fútbol. Yo tengo que meter todavía mucho fútbol. Yo necesito estos momentos contigo, pero no hablando yo, sino yo estar escuchándote. Tengo ganas de estar en Venezuela para reunirme con gente y no sé qué más, y escucharos a vosotros. Bueno, profe. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Porque tengo hambre. Quien no tiene hambre se queda en lo que es. Y quien se queda en lo que es no puede estar ni con un jugador en formación ni con un profesional. Porque al jugador en formación hay que llevarlo al fútbol profesional. Pero al futbolista que ya está en el fútbol profesional hay que darle valor. Y no se le puede dar valor si tú no lo mejoras. Si tú no encuentras la manera de potenciar sus capacidades. Y eso es formar. Mira, mister, bueno, yo creo que ya estamos terminando. Yo creo que vamos a tener que hacer otra reunión porque las preguntas que habían colocado en el chat ni me dio chance de poderla hacer como participación, pues, pero gran cantidad de gente escribiéndome por acá, también por el otro teléfono, de la calidad de la exposición que estás dando, del nivel, porque también esto hace falta, profe, para todos nosotros, para la capacitación, más que una persona como usted con tanta sabiduría y con tanta humildad, creo que nos da un impulso más y nos da, creo que esa necesidad de hambre que todos tenemos que tener para seguir mejorando, profe Vidal. Yo lo que quieras, Jorge. Si quieres continuar, continuamos. Si quieres gracias. Vamos a cortarla para que el Instagram Live nos pueda dar ese momento justo para que la gente cuando ya baje la entrevista la puedan ver de mejor manera, pero sí quisiera que
que de repente hasta mismo mañana o pasado mañana podamos volvernos a conectar y seguir tratando el tema, porque me quedaron como 8 preguntas pendientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, Club de Fútbol La Parroquia, excelente profe, el profe Adoni, excelente ponencia, bueno, el profe Vidal, que bueno, hay que sacarle punta en todo lo que tiene, porque tiene mucho conocimiento. Que hagan otra, por favor, nos escribe aquí Efraín Herrera, sí, seguro vamos a estar con el profe Javier, y Dios, Dios mediante, ojalá lo podamos tener nuevamente acá en Venezuela en una ponencia, en un trabajo práctico. Vamos a tratar del próximo año, obviamente, si se da esa oportunidad, profe, de traerlo para tratar de sacar un poco más de todo ese conocimiento que tiene. Profe, aquí muchísimas bendiciones para ambos, gracias. También igual para ustedes, desde Argentina, felicitaciones. O sea que la participación masiva, profe. Tiene mucho talento, y usted en su casa ahí lo saqué al profe del almuerzo allá en España, que está ahora ya de almuerzo, pero agradecido, profe, por darme estos minutos para, no solamente a mí, sino tantos entrenadores que de verdad queríamos escucharlo y que nos aporte de su sabiduría. Vale, perfecto. Pues si quieres, mira, reanudamos el viernes si quieres. El viernes, Dale, mañana. reanudamos el viernes y así también yo lo coloco. Profe, bueno, lo dejo descansando. Gracias por esta primera parte. Hacemos la segunda parte el viernes. Saludos y de verdad que siempre agradecido. Muy bien, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande a Gracias. todos y a ti personalmente, Jorge. Gracias, Brasil. Venga. Chao, chao.